No, ninguno. No, muchachos, bien. Listo. Cadena nos dice, controla la maduración de los linfocitos. ¿Listo? Yo no sé si ustedes recuerden la serie que nosotros veíamos, ¿cierto? De anime llamada Hataraku Saibou. En esa serie había, bueno, salían varios linfocitos, ¿cierto? Pero los principales eran unos que tenían una cachuchita negra. Habían dos de dos tipos, uno que era naive, ¿cierto? Que era como un linfocito todo chiquitico en el episodio de la gripa. Y los otros eran los linfocitos eh, T, ¿cierto? Que eran los negritos normalitos. Y ellos vivían en el timo. O sea, cuando hay un capítulo donde él es chiquitico y está como en una escuela formándose, entrenándose como si fuera el ejército o algo así. Eso es el timo. Ahí es donde empiezan a formarse, a desarrollarse y después salen para el cuerpo. ¿Listo? Es muy importante porque pues este es nuestro mejor sistema de defensa, ¿no? Ahí es donde surgen las células de defensa que mejor nos pueden proteger. Obviamente estas tienen un- una especificidad o atacan a ciertos grupos, no a todo lo que nos ataque, pues ellas lo van a atacar. Pero pues sí nos van a servir muchísimo, como está diciendo Camila, ayuda con el sistema inmunológico. O sea, el timo pertenece a este sistema endocrino, pero también pertenece y principalmente su función es inmunológica, o sea, es de defensa del cuerpo. ¿Listo? Entonces el sistema inmune está ahí, el sistema linfático, ¿listo? Sistema linfático, por los linfocitos se llama así, ¿no? Bien, pero también este timo va a tener unas células que se llaman células de Kulczynski, ¿listo? Bueno, lo que vamos a aprender realmente es que dentro del timo hay unas células que van a permitir secretar un neurotransmisor que se llama la serotonina. ¿Listo? Y esa serotonina, en este caso, va a verse involucrada en el estrés, en el estado de ánimo, en la digestión, ¿cierto? Eh, Eso es lo que va a permitir principalmente la serotonina. ¿Listo? Pero entonces la función principal del timo va a ser producir células de defensa, linfocitos. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos con las glándulas, que ya les había hablado un poco de ellas, porque recuerden que estas glándulas están muy conectadas con la pituitaria o con la hipófisis, ¿sí? Mm, va a permitir producir, o bueno, primero controlar algunos neurotransmisores, como yo ya les había dicho, la adrenalina, ¿cierto? O sea, la adrenalina es un neurotransmisor que puede llegar a producirse ahí, ¿cierto? Pero la principal hormona que va a secretar, ¿cierto? Va a ser el cortisol, ¿listo? Entonces anótenlo ahí, el cortisol. Entonces me pregunta acá Camila, profe, ¿qué es el cortisol? Entonces el cortisol es una hormona, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la producción de esta? Bueno, cuando nosotros tenemos em, estrés, ¿cierto? Y hay un bajo nivel de azúcar en la sangre, pues se libera cortisol para que aumente el nivel de azúcar en la sangre también. ¿Listo? Es decir, cuando hay un gasto de energía y se sienten bajos los niveles de azúcar, pues se libera cortisol para que pueda aumentar el nivel de azúcar. Y asimismo, eh, puede ayudar en
la síntesis de grasas, proteínas, etcétera, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, bueno, y ahí vamos a relacionar el páncreas que tiene una función mucho más directa con la glucosa, que también, digamos, la función del páncreas es controlar el nivel de azúcar en la sangre, ¿cierto? Pero ustedes saben que en las suprarrenales el cortisol también lo hace. Entonces, una persona que sufra de diabetes, como ustedes saben, puede llegar a sufrir de los riñones también, porque arriba de los riñones está esta glandulita llamada suprarrenal y si está descontrolada, pues sencillamente la persona va a tener problemas en este órgano. ¿M? ¿Hasta ahí alguna pregunta, amigos? ¿Queda claro lo que es el cortisol, Camila? Listo, bien. Estas están arribita de los riñones, de cada uno de nuestros riñones, y son muy, muy, muy pequeñas, ¿listo? O sea, podemos hablar de que tienen más o menos, pueden llegar a tener unos 4 centímetros, 5 centímetros por grandes, ¿sí? Eh, bueno, y obviamente no funciona, esto es una cascada, ¿no? No funciona si, si algo pasa en la hipófisis, ¿listo? O sea, no va a funcionar. Y también el cortisol, cuando se secreta cortisol, nos va a permitir producir, bueno, en las mujeres también, esto es un esteroide, recuerden que para las mujeres y bueno, en cierta medida también para nosotros producimos esteroides naturalmente, ¿no? O sea, no confundir con los que toman esteroides artificialmente cuando hacen deportes. Nosotros producimos esteroides también que nos permite tener las características sexuales, tanto masculinas como femeninas. ¿Listo? Y está también en nosotros, en los hombres, nos permite producir, o bueno, que ya más adelante eh, se produzca la testosterona, que es lo que nos da las características sexuales masculinas. ¿Listo? Como ya les venía diciendo, pues se produce la adrenalina y noradrenalina, que ya la adrenalina vendría siendo un neurotransmisor. ¿Listo? Es decir, que se comunica eh, con el sistema nervioso directamente para una reacción. Ya ahorita las veremos, ¿listo? Bueno, y llegamos al aparato reproductor tanto masculino y femenino. Ahora no me van a salir con cosas, profe, ¿y por qué esa persona del dibujo tiene los dos órganos? Pues es por un ejemplo, ¿no? Si una persona estuviera así, ¿cómo se llamaría eso, muchachos? Si una persona tuviera los dos órganos así como aparece acá, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo llamaríamos a esa persona? No, ninguno. Bueno, le llamamos hermafrodita, ¿listo? Un ser hermafrodita es aquel ser que tiene órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos en el mismo cuerpo, ¿listo? Y bueno, llegamos a nuestro querido ovario, ¿listo? Vamos a empezar por el ovario. Como ustedes saben, hay una necesaria producción de hormonas en los ovarios para el caso de las mujeres que van a permitir que tengan un ciclo mes a mes, ¿cierto? Y es gracias a la hipófisis que se conecta también con los ovarios. Si la hipófisis también falla, pues no permite que los ovarios se desarrollen. Recuerden que es una hormona que se llama la FSH o folículo estimulante. ¿Listo? Entonces, lo primero es eh,
reconocer que las principales hormonas que se liberan los ovarios se llaman estrógenos, ¿listo? O sea, vayan anotando todo esto, amigos, porque es demasiado importante para que ya después hagamos unos trabajillos, ¿listo? Entonces son los estrógenos. Y son los que van a desarrollar el endometrio, ¿listo? Cuando se da el ciclo menstrual. ¿Alguien me recuerda qué era el endometrio? Eso lo vimos en clase de educación sexual, que la alcanzamos a tener en el colegio antes de la cuarentena. ¿No? ¿El endometrio? ¿No? ¿No se acuerdan? Ah, bueno, listo. Es una capa de células que recubre al útero. Pero digamos que este endometrio se va a engrosar cada 28 días, ¿listo? Entonces miremos acá. Acá está muy bien. Entonces miren algo muy importante, porque pues este funcionamiento, tanto del órgano reproductor masculino, tanto del órgano reproductor masculino y femenino, perdón, eh, pues va a funcionar principalmente con hormonas. Algo que debemos tener en cuenta, miren, toda esta capa de acá es el endometrio, todo esto. O sea, es lo que recubre al útero, ¿cierto? Profe, ¿qué pasa si sufrimos del endometrio o su función es afectada? Bueno, hay varias enfermedades, ¿listo? La principal es que el endometrio hormonalmente pues no se vuelve tan fuerte y puede llevar a muchas cosas, a que casi siempre es un sangrado muy abundante, ¿sí? Eh, o bueno, puede generar múltiples cosas. Digamos, esto que ustedes ven acá es la célula ya implantada dentro del endometrio y ahí ya se va a formar un bebé, ¿listo? Pero entonces miremos lo primero. Se empiezan a producir estrógenos, ¿cierto? Y eso es lo que permite que se crezca el endometrio. Entonces esto va a suceder cada 28 días, ¿listo? Y empieza a engrosarse. Quiero que miren acá dentro del endometrio hay unas rayitas, ¿cierto? Como unos espacios ahí. Esos son venas y arterias que están ahí todo el tiempo. En caso de que haya un embarazo, pues de una necesitará darle nutrientes, ¿no? Entonces necesita venas y arterias para ese proceso, ¿listo? Eh, Cuando se genera el embarazo y durante un tiempo, obviamente, en este ciclo menstrual, sin necesidad de haber un embarazo, se va a producir una hormona también en el ovario que se llama la progesterona. ¿M? Y lo que va a hacer la progesterona es eh, impedir que ese endometrio se desprenda, se despegue, ¿listo? Sino que se vaya volviendo cada vez más fuerte. Luego, se deja de producir la hormona folículo estimulante, que es la de la pituitaria, porque recuerden que esta lo que hace es producir nuevos óvulos, ¿listo? También, digamos, se puede producir testosterona, al igual que nosotros, pero en muy pocas cantidades, ¿sí? Por eso es que las mujeres también producen algunos vellos en algunas zonas que los hombres, pero en menor cantidad, porque los ovarios, perdón, también producen testosterona, pero son muy pequeña la cantidad, ¿listo? Entonces, miren. Cuando hay un embarazo, ¿cierto? El embarazo no se da acá, sino que el embarazo se da en una de las trompas de falopio, en una de las dos, ¿listo? Ahí hay un ovulito, en una de estas y en una de estas, y sale un óvulo, y él se queda acá, esperando. Luego llegan los espermatozoides y viajan hasta acá, y acá es donde se da un embarazo. ¿M? Cuando se da el embarazo, es decir, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, este viaja
y ahí sí se pega acá en el endometrio. ¿Listo? Viaja y ahí sí se pega en el endometrio. Y cuando se pega en el endometrio es cuando se empieza a formar el feto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si no hay esta fecundación? Pues ya la hormona progesterona empieza a bajar su producción. ¿Listo? Los estrógenos empiezan a bajar también su producción interna. ¿Listo? Y esto termina desprendiéndose. Y como les había dicho ahorita, acá hay muchos vasos sanguíneos, venas y arterias, etcétera. Entonces ese endometrio se empieza a desprender generando cólicos y posteriormente un sangrado en la mujer. Sangrado que se repite cada 28 días, ¿cierto? Y lo llamamos eh, el proceso de la lunación, lo llaman algunas personas, o la menstruación comúnmente llamado, ¿sí? Así es como lo denominamos. Entonces miren ustedes que es un proceso netamente hormonal. ¿Listo? Y obviamente pues estas hormonas se producen desde la puerta, es donde están más, digamos, por ejemplo, las chicas de, de octavo, de noveno, décimo e incluso 11, pues van a ver que van a tener un montón de cambios, ¿cierto? Crecimiento de sus caderas, crecimiento de sus pechos, de la estatura, obviamente también, y de ciertas características sexuales femeninas. Y eso se va a dar porque en este momento, en este preciso momento, pues se acaba de activar la sobreproducción de los estrógenos, ¿cierto? Y la progesterona. Y eso es lo que da las características sexuales secundarias. Entonces, en estos momentos se empiezan a producir, ¿listo? Empiezan a tener muchos más cambios de su cuerpo. Digamos que estos cambios no solo se dan desde la primera menstruación, ese es un primer cambio, sino ya empieza una etapa, ¿cierto? Empieza una etapa donde la producción de hormonas va a llevar es a que el cuerpo se prepare, ¿cierto? Para albergar un bebé, para tener un hijo. De eso se trata, eh, pues, este crecimiento hormonal. Y bueno, ahí están o ahí entrarían los tratamientos hormonales, ¿no? Los tratamientos hormonales para prevenir embarazos. Entonces, pues nosotros, yo les había explicado, bueno, acá Carrillo me dice que qué es eso blanco. Bueno, yo veo muchas cosas blancas, pero ¿qué? ¿Esto donde estoy poniendo la manito? Ok, no sé. ¿Esto? ¿Acá? Ah, ok, bien. Esta parte de acá, ¿cierto? Es lo que nosotros denominamos la vagina. ¿Listo? Acá queda la parte de abajo de la vagina, los labios. Y acá ya, cuando vemos esta entrada acá, esta es la luz que da, o bueno, la cavidad que da entrada al útero. O sea, esto ya empieza a ser el útero, ¿listo? Esto de acá ya empieza a ser el útero, todo esto. Entonces, esta es como la entrada, el paso entre la vagina, ¿sí? O sea, el pene llega hasta acá por mucho, o sea, por mucho puede llegar hasta acá, no puede pasar de ahí. eh, y acá ya empieza el útero. Todo esto es el útero, ¿listo? Todo esto. Entonces eso hace parte ya del útero. Y acá es donde solo puede entrar el semen, ¿no? Cuando hay una eyaculación y llega hasta acá. ¿Listo? Bien. Eh, yo les había comentado sobre los diversos tratamientos que hay para prevenir hormonalmente un embarazo. ¿M? Dentro de estos tratamientos, pues el más utilizado, por lo menos acá en Colombia, bueno, no, y en gran parte del mundo, son los tratamientos en los que las mujeres, ¿cierto?, planifican con hormonas. Y digamos que eso es algo que se ha generalizado y se ha manejado por mucho tiempo acá en este territorio. Pero, em, pues vamos a tener en cuenta, ¿cierto?, que este proceso hormonal puede afectar
no solo el desarrollo de los órganos sexuales, sino también de otros órganos. Ustedes, como acabamos de ver, ¿cierto? Como acabamos de ver, pues estos órganos eh, están relacionándose con otros y con otros y con otros y todo el tiempo está así, ¿cierto? Y todo el tiempo están interrelacionando entre ellos. Entonces, digamos que esos tratamientos hormonales, en el caso de la mujer, suelen ser muy eh, fuertes, ¿no? Suelen ser muy fuertes. Entonces, principalmente, estos mm, tratamientos van a tener o van a afectar la producción de progesterona y estrógenos, ¿listo? Y de la hormona folículo estimulante para que no pueda existir un embarazo. Entonces, es afectar hormonalmente esas tres hormonas para que no pueda formarse completamente el endometrio, ¿sí? O también para que el óvulo alrededor no tenga las capas necesarias, ¿cierto? Para que pueda recibir al espermatozoide, ¿listo? Entonces, eh, pues hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Ahorita se está desarrollando un tratamiento, ya veremos las hormonas en los testículos, pero pues se está haciendo eh, un desarrollo de una pastilla anticonceptiva para hombres, ¿m? También hormonal. ¿Cuál sería mejor? Pues sería mucho mejor em, que los hombres planificáramos hormonalmente que las mujeres. Porque las mujeres tienen un cambio hormonal mucho más grande, en cambio los hombres no. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, amigos? ¿No? Bien. Y entonces ya pasaremos a hablar de nuestros amigos, los testículos, ¿sí o no? Eh, Principalmente, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, bueno, los testículos, que es el lugar donde se da la producción, vengan y buscan una imagen acá, la producción de los espermatozoides. Pero los testículos no solo se encargan de eso, sino que también van a ser protagonistas, van a ser muy importantes para otros procesos, ¿sí? Como tener nuestras características sexuales masculinas es muy importante. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener es que nosotros vamos a tener algo que se llama, o sea, las mujeres eran estrógenos, ¿cierto? En los otros los vamos a llamar andrógenos, este tipo de hormonas. El principal andrógeno, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, amigos? Bueno, casi Auris, bien. La testosterona, ¿listo? La testosterona va a ser el principal eh, andrógeno para nosotros, ¿listo? Pues ustedes sabrán que la testosterona pues va a ser la que nos va a dar las características sexuales masculinas
y se van a producir en varias celulitas que están dentro del testículo. Entonces, el testículo, yo no sé si acá pueda buscar una imagen de realmente cómo es. Miren más o menos esto, más o menos. Bueno, no, esto es un testículo con cáncer. A ver, este. Ahí está, perfecto. Miren acá. Acá nosotros, el testículo es como si fuera, ¿cierto? Tiene la forma como de un huevo, pero son muchos conductos. Miren acá los conductos, ¿sí? Quiero que miren acá los conductos como son. Son como muchos tubitos o un tubo, más bien una manguera. Cojamos una manguera y la enrollamos tanto, tanto, tanto que le damos la forma de un huevito. Pero por dentro hay un montón de conductos, ¿cierto? Y entre esos conductos, dentro de esos conductos, se van a formar los espermatozoides, ¿cierto? Desde acá hacia el centro de la célula. Entonces, cuando ya llega acá al centro, pues se forma un espermatozoide. Pero entre estos espacios vamos a tener unas células que se llaman las células de Leydig, y son las que van a producir testosterona. ¿Listo? Las células de Leydig son las que van a producir testosterona. La clase pasada me preguntaban, profe, ¿qué pasa si algún chico, por una u otra razón, le cortan los testículos? Y yo les decía, pues bueno, pues si es a la edad de ustedes, pues sería, o bueno, lo que generaría sería la, evitar, más bien, evitar el desarrollo de características sexuales masculinas. Entonces quedarían con la voz que ya tienen, quedarían sin la producción de vello facial, etcétera. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿M? Profe, a veces se esconde un testículo. Sí, lo que pasa es que estos testículos, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, acá en la imagen, están conectados de una con la próstata. Acá está. ¿Listo? Miremos solo esta imagen. Están conectados acá con la próstata. Estos testículos, cuando somos bebés, no están afuera del cuerpo como ya pasa en el estado adulto, sino que lo que suele suceder es que están acá, escondiditos. Entonces suele pasar que cuando nosotros tenemos tensión, nervios o excitación incluso, un músculo jale, tire de él y lo suba, ¿sí? Lo cual en muchos casos puede llegar a ser muy doloroso, ¿no? Ahora, obviamente en los hombres un dolor acá es profundo porque tenemos muchos vasos sanguíneos, tenemos muchos nervios, ¿cierto? Muchas células, linfocitos y células de defensa para matar las células, los espermatozoides que salgan defectuosos, ¿cierto? Y eso va a permitir una reproducción adecuada, ¿listo? Entonces, bueno, esto es muy importante reconocerlo. Obviamente un golpe en las mujeres va a ser doloroso por la cantidad de nervios que tiene en la vagina, pero es diferente en el caso de los hombres porque el hombre sí tiene expuesto su órgano reproductor, ¿sí? Esto es lo importante del órgano reproductor, ni siquiera es el pene, porque pues el pene es importante porque ahí van a salir los espermatozoides, pero lo importante son los testículos porque ahí es donde nacen los espermatozoides, donde se reproducen, donde empiezan a aparecer, ¿listo? Uy, bueno, acá una pregunta un poco dolorosa me hace Carrillo es, profe, ¿qué pasa si se enredan entre sí? Bueno, eso se llama una torsión y pues tocaría ir al médico a que pues, digámoslo coloquialmente, los cuadren y toca ver, casi siempre eso pasa es por presiones, o sea, se hace un gran esfuerzo o hay mucho estrés, ¿sí? Y se da una torsión, eso es muy peligroso, ¿m? Porque puede cortar la circulación sanguínea de cada uno y podría morir un testículo, ¿listo? Y tocaría quitarlo. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de extraer o cortarle los testículos a un niño que a un adulto.
Claro, en un adulto podría llegar a ser traumático, pero ya no es tan necesario. Por ejemplo, si ya tuvo hijos, etcétera, podría ser traumático porque pues ya no tendría esa parte, que es una parte muy característica del hombre, pero pues ya no le afectaría mucho. Si es en un niño, pues sí generaría cierto tipo de problemas, ¿no? Cierto tipo de desarrollo, o sea, impediría el desarrollo como con las características sexuales masculinas. En Europa, una práctica, obviamente eso ya no se hace, pero una práctica eh, con los coros, habían coros de niños y como los niños tenían voces tan angelicales, empezaron a cortarles los testículos a los niños para que durante toda su vida y cuando crecieran tuvieran esa voz, ¿sí? A esos niños los llaman los castrati, porque están castrados. Entonces les quitaron los testículos para que durante toda su vida pudieran cantar así, ¿sí? Evidentemente, pues eso tenía otras implicaciones porque pues el niño, pues durante su vida, si creciera, quedaba con, o sea, ya no era niño, no, obviamente, pero quedaba con características de niño. Lo que variaba ahí era el tamaño. Y decidían por él, o sea, él ya no podía tener hijos ni nada de eso, ¿sí? O sea, por eso aquella práctica pues ya no existe, ¿no? Aquella práctica ya no existe. Bien, entonces miremos la diferencia. O sea, obviamente nosotros vamos a producir otras andrógenos, ¿cierto? Aparte de la testosterona, que es muy, muy importante. Pero eh, vamos a tener otra que se llama la androsterona. Y pues realmente pues no cumple una función tan importante como la testosterona, pero sí ayuda en la producción mm, de algo que se llaman los esteroides. Y los esteroides lo que hacen es eh, aumentar también las características sexuales tanto de mujeres como de hombres, ¿listo? Y tenemos otro que se llama la androstenediona, ¿listo? Que también es un esteroide. eh, y pues lo que va a hacer es fácilmente ayudar a producir más testosterona, ¿listo? O sea, ayuda a la producción de testosterona. Entonces, miren, a diferencia de las mujeres, que tenemos tres hormonas que son totalmente fundamentales, cada una de ellas, y pasamos a tener, ¿cierto? Y pasamos a tener en el humano, en el hombre, perdónenme por esa expresión, y en el hombre empezamos a tener eh, una, una hormona principal. Entonces, ahí viene lo que yo decía ahorita. Entonces, es mucho más fácil que se plantee una pastilla hormonal en el hombre, porque nosotros prácticamente solo necesitamos una hormona y un control de una hormona, a diferencia de la mujer que necesitan controlar mínimo tres hormonas, y lo que cual va a alterar su ciclo. En el hombre lo que se va a hacer es controlar la producción de los espermatozoides. ¿M? El resto de desarrollo hormonal pues no se va a ver afectado, ¿listo? Bueno, acá Carrillo me dice algo sobre un personaje, seguramente. Pues miremos de qué se trata. ¿Qué es eso? No, no sé quién es. Reina del Brillo. Es un chico de 21 años en un cuerpo de 9. Ah, ok. Ok, ok. Me tocaría mirar si es un problema realmente hormonal o cuál es la cuestión ahí, ¿listo? Me tocaría ver porque no conozco el personaje, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, volviendo.
Y para que me recuerden, es que quiero dejar el tema, me faltó una hormona antes de pasar a los neurotransmisores y ya quedan 2 minutos para no volvernos a conectar. Em, pues nos faltó una muy importante que yo les había dicho que le iba a mencionar, pero mejor la menciono el viernes y es la oxitocina, ¿cierto? Que la íbamos a hablar desde el amor. ¿Listo? La oxitocina es muy importante para el amor. Y ahí ya empezamos a hablar de lo que vendrían a ser estos amigos que son los neurotransmisores. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, amigos míos? No, señor, me dicen acá, profe, usted no me ha calificado una tarea desde hace tiempo, pero la acabo de calificar, ¿no? Te dije al comienzo de la clase, la acabo de calificar. O bueno, la califiqué cuando empecé la clase y te dije por este medio. Entonces revisa tu plataforma del colegio porque ya quedó. Bueno, muchachos, entonces el día viernes nos hablaremos de nuevo. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Bueno, chao, mis amores.